Claudia Marina, buenas tardes. Nini de la Cruz, buenas tardes. Y compañeros, tengan ustedes buenas tardes. Douglas. Bien, bien. A todos los compañeros, muy buenas tardes. Carlos, Betsy, Jorge, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en clase. Solamente voy a dar una información muy breve, que estoy seguro que ustedes ya lo saben. Solo quiero confirmarles, compañeros, que en la nueva recalendarización de los exámenes nos dejaron igual, solamente corrieron los de esta semana para la siguiente semana de examen nuestro. Entonces les estoy comentando que por ese motivo pues hoy vamos a continuar con el desarrollo del punto número 3 hasta agotar lo que ya es poco lo que me falta, y vamos a empezar con el punto número 4, que es el régimen disciplinario del notario. Y van a encontrar ustedes lo que es la colegiación profesional obligatoria, y luego vamos a ver qué órganos pueden decretar la inhabilitación del notario: tribunales, Corte Suprema, colegio profesional, la rehabilitación, impugnaciones, ¿sí? Y la rehabilitación del notario. Esto es entonces el tema. Al finalizar la clase de hoy, les informaré el tema o los temas del examen. Entonces ya casi lo tengo estructurado. Solo quiero terminar la clase de hoy para poderlos mandar a imprimir seguidamente los exámenes. Bien, vamos a continuar, compañeros. Si no mal recuerdo, nos quedamos platicando del artículo 4 del Código de Notariado. Cuando platicábamos con ustedes las incompatibilidades, les llamaba yo incompatibilidad, que es parcial, ¿verdad? Este es un tema total. Las causas de inhabilitación son totales. Si se encuentra inhabilitado el notario, pues lógicamente ya no va a poder ejercer el notariado, ¿sí? La circunstancia aquí es precisamente este tema. Vamos a ver si nos da tiempo de verlo hoy. Ese tema, en la causa de inhabilitación, cuando el notario ha sido inhabilitado, ¿sí? Necesita la rehabilitación para poder ejercer el notariado, ¿sí? Mientras que en las causas de incompatibilidades o la causa de incompatibilidad, como les puse o les dije también a ustedes, son parciales, ¿verdad? Aquí es una causa parcial, porque el notario, en tanto tenga un impedimento parcial, o en cuanto tenga una incompatibilidad, que es una causa parcial, sucede que en el momento que esa causa de incompatibilidad, ¿sí? Que ese impedimento termine, desde el momento que termine, el notario no necesita de ninguna rehabilitación, no necesita de ningún documento más que la renuncia del cargo para que pueda inmediatamente ya continuar ejerciendo el notariado. Esas son las diferencias con las causas de inhabilitación, que es una causa total, ¿verdad? Necesita rehabilitación para volverlo a hacer, mientras que las incompatibilidades necesitan, siendo una causa, un impedimento parcial, no necesitan de ningún documento para poder reiniciar sus labores como notario. En este caso, a ustedes se me pasó, les tengo que explicar. Los que lleven cargo público, que lleve aneja jurisdicción, los funcionarios y los empleados del organismo ejecutivo judicial y de las municipalidades. Solamente se me olvidó el día martes comentarles a ustedes, quiero que lo tomen en cuenta y que lo apunten, que lo escriban, porque es muy importante. Hay 3 funcionarios públicos que precisamente sus cargos están para que presten funciones notariales, ¿sí? Entonces, aquí cuando hablamos de ese tema de los 3 funcionarios, se los voy a dictar y lo vamos a ver en la ley. Son los 3 funcionarios que en sus cargos le permiten a ellos prestar funciones notariales a pesar de tener una incompatibilidad o a pesar de tener una causa, ¿verdad? Parcial
o un impedimento parcial para poder ejercer el notariado. El primero que quiero que apunten y su fundamento legal lo tenemos en el artículo 6, numeral 2, son los cónsules, si quieren lo subrayan o para no anotarlo, solo pongan ahí, ¿verdad? Funcionario que puede ejercer, que su cargo está para ejercer funciones notariales, o que pueden o le permiten ejercer funciones notariales. Entonces, los cónsules o los agentes diplomáticos de la República, acreditados y residentes en el exterior, que sean notarios hábiles conforme a la ley. ¿Qué significa? Dice el artículo 6. Pueden también ejercer el notariado. Pueden también ejercer el notariado los cónsules, su puesto, o sea, el puesto del cónsul o de los agentes diplomáticos de la República que están acreditados en el exterior, siendo notarios, sí, hábiles conforme a la ley. Así que, por favor, cuando escriban, o si les viniera, mencione uno o mencione dos funcionarios, que sus funcionarios públicos, que sus cargos le permiten ejercer funciones notariales, por favor, cuando se refieran a los cónsules, no se van a quedar solamente con decirme cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior. Es requisito necesario para que la respuesta se tome como correcta que ustedes digan que sean notarios, porque hay cónsules que son médicos, pueden haber cónsules que sean agrónomos, cónsules odontólogos, de cualquier otra profesión, ¿verdad? Psicólogos, pero tienen que ser, para poder ejercer el notariado, tienen que ser notarios hábiles, ¿sí? Ese es el número uno. El otro funcionario, ya lo habíamos hablado cuando hablamos de funcionarios administrativos, hablamos del artículo 10 del Código de Notariado. El protocolo del escribano de gobierno, los de los agentes diplomáticos y consulares y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel de lino similar. Este es el fundamento legal. El protocolo del escribano de gobierno significa que el escribano de gobierno puede cumplir con actividades con una función notarial porque la ley en el artículo 10 se lo está permitiendo. Por supuesto, como este funcionario está pues adherido al Ministerio de Gobernación, será el Ministerio de Gobernación que le vaya a dar los lineamientos, que tenga un reglamento o tenga sus disposiciones reglamentarias para el uso del protocolo del notario que establece la ley ahí, ¿verdad? Se extenderán en papel de lino, no tienen que comprar papel protocolo, pero ese es un tema que vamos a platicar cuando hablemos del protocolo. Ese es el segundo funcionario. Y luego van a ver por favor el artículo 81 del Código de Notariado. Y el artículo 81 refiere lo siguiente. El director del Archivo General de Protocolos tiene las atribuciones siguientes. Solamente voy a leer una porque el director es el que más funciones notariales va a prestar. Extender testimonio de los instrumentos públicos que obren en el archivo, bastando solicitud verbal de la parte interesada. Practicar inspección, exigir la entrega, guardar y conservar, cuidar de los índices, testimonios, empastado. Todo eso son las actividades que va a prestar el notario, actividades puramente de orden administrativo, o cuando sea necesario, pues tendrá que, en el caso de testimonio de notarios fallecidos, o sea, lo tendrá la directora del archivo los tendrá que extender. En el caso de los testamentos o donaciones por causa de muerte que estuvieran faccionados o que obraren dentro de un protocolo de un notario fallecido, será será él, el director, quien tendrá que extender el testimonio de estos documentos de última voluntad. Entonces, Alan Arenas pregunta cómo se llama el segundo. El segundo es el escribano de cámara, también así se le llama, ¿verdad? Escribano de cámara o de gobierno. En Guatemala se le denomina escribano de gobierno, lo expliqué cuando hablamos de funcionarios administrativos, dije los vestigios históricos que tenemos nosotros de lo que es el funcionario administrativo aquí en Guatemala. Todavía existe un funcionario administrativo quien le paga los honorarios, sus gastos y quien le paga el sueldo, un salario a este notario,
que es el escribano de gobierno, es el Estado, por consiguiente, él no va a tener una remuneración como todos los notarios que cobran por honorarios, sino que el notario tendrá una remuneración mensual. ¿Sí? Ese es el tema entonces de los tres funcionarios, que precisamente sus cargos están instituidos para prestar funciones notariales. Y luego, por favor, vamos a ver el artículo 5 del Código Notariado. Se recuerdan que el día martes les pedí favor a ustedes y les dije que leyeran el artículo 5 y 6, pero no solamente la lectura. Lo tienen que estudiar, lo tienen que leer ustedes y tienen que saberlo, ¿verdad? En el artículo 5 dice, pueden ejercer el notariado no obstante lo preceptuado en el inciso 2 y tercero del artículo anterior, o sea, el 4, los miembros del personal directivo y docente. En el caso mío, soy notario, soy docente de la facultad, por consiguiente, siendo, ¿sí? No tengo ninguna prohibición para ejercer el notariado. Los abogados consultores, consejeros o asesores, los miembros o secretarios de las comisiones técnicas o consultivas que van a tener ustedes el listado de quienes, aún siendo funcionarios públicos, les permiten, ¿sí?, que se establezca aquí. Bueno, luego dicen los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 4. Los miembros de las corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. 6. Los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. Esto lo tienen que estudiar, esto lo tienen que leer, puede venir alguna pregunta relacionada. ¿Quiénes pueden, siendo funcionario, en este caso, ¿verdad? ¿Quiénes pueden ejercer el notariado? No obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3. Pueden ejercer el notariado, tiene una excepción precisamente porque, digamos, en el caso de los miembros de las juntas de conciliación, de los tribunales de arbitraje, ellos únicamente son, digamos, integran cuando sea necesario. Por ejemplo, las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo, su trabajo es eventual, entonces ellos tienen el derecho de continuar no teniendo ninguna incompatibilidad para el ejercicio, ¿sí? O sea, ellos se integran, no son funcionarios públicos, integran una comisión paritaria, los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, ellos, lógicamente, se les da una excepción a que puedan ejercer el cargo, ¿sí? Artículo 6. Pueden también ejercer el notariado los jueces. Este numeral ya no lo leo. Se recuerdan que cuando vimos el sistema, que es una variante del sistema de tipo latino, les comenté a ustedes que los jueces de primera instancia, este numeral definitivamente ya no es aplicable, precisamente porque en la jurisdicción y en las cabeceras van a existir siempre notarios. Y aún existiendo, lo dice, que se negaren a hacerlo, definitivamente ya no podemos pensar. Y aparte que les dije el artículo 79 de la Ley de Organismo Judicial, que claramente dice que los jueces no pueden ejercer las funciones de abogado y notario. Aquí prácticamente ya no es aplicable este numeral 6, pero de todas maneras no lo preguntaría porque si no es aplicable no es necesario que lo aplique. Podría preguntar el artículo 79, que si pueden ser abogados, que si los jueces pueden ser abogados, que si pueden ser notarios, eso sí. El artículo 6, numeral 1, definitivamente no lo voy a preguntar. Luego, también los cónsules de carrera, ya lo platicamos también. Estos ya lo dijimos, ¿verdad? Que pueden ejercer el notariado. Ese es de los tres funcionarios públicos que sus cargos están precisamente instituidos para ejercer funciones notariales. En el caso de las excepciones, ¿verdad? Cuando decimos quinto y el sexto, aquí dice quiénes pueden ejercer el notariado. ¿Qué funcionarios pueden ejercer el notariado, pero sus cargos no están precisamente instituidos para ejercer funciones notariales? O sea, el cargo de ellos no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con funciones notariales, pero se le está dando una exención y le dicen, bueno, ellos sí pueden. Ahora, en el caso de los tres funcionarios que hablé al principio, ¿sí? Esos tres funcionarios públicos, sí,
Sus cargos están precisamente instituidos para que presten una función notarial dentro de sus cargos, ¿sí? El otro caso es de tema particular. En este tema es de tema funcionario público. Bien, hasta aquí terminamos el artículo sexto, ¿sí? Artículo 6. Y por último, vamos a platicar del artículo 7. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablábamos el primer día de clases que yo les puse aquí, y lo recordarán, yo puse aquí la palabra abogado y la palabra notario aquí, que taché la palabra abogado, les dije que no era peyorativamente que yo hablaba del abogado, que no queríamos hablar, sino que sencillamente en nuestra clase nos íbamos a referir exclusivamente de los notarios, exclusivamente de ese funcionario, ¿sí? De ese funcionario denominado notario. Les dije que si buscan en su código notariado van a encontrar la palabra notario pues un sinnúmero de veces. Y les comenté que en el código notariado 2 veces encontramos la palabra abogado, tan solo 2 veces. Y tiene su lógica, ¿verdad? La primera dice el numeral, sí, en el artículo 5 del numeral 2 dice los abogados, consultores, consejeros o asesores. Como tienen la duplicidad de profesiones, ¿verdad? Tienen 2 profesiones, ejercen abogado y notario, pues estos abogados consultores pueden ejercer el notariado en forma particular. Ese es el primer artículo. Y el segundo artículo es el artículo 7 del Código Notariado. Dice, los abogados, ¿sí? A mí a veces me preguntaban preguntas en la clase, me decían, que por qué decía aquí los abogados directores si no era realmente un error del código. Y ahora lo voy a explicar. No es error. Solo le contesto a Ana García, no, perdón, a Alan Arenas, que pregunta cómo se llama el segundo. El segundo que dije fue el escribano de Cámara y Gobierno. ¿Sí? Escribano de Cámara y Gobierno. Creo que usted ya lo había preguntado, Alan, y se lo contesté. Bueno, creo que estaba viendo esta pregunta. Y Ana García, ¿cuál es el tercer funcionario público? El tercer funcionario público que dije es el director del Archivo General de Protocolos. Repito rápidamente, ¿verdad? Los cónsules, ¿sí? Que se establece aquí o que lo tiene determinado. Los cónsules o los agentes diplomáticos, ¿verdad? Y lo dice el artículo 6, numeral 2. Luego les dije el escribano de Cámara y Gobierno, artículo 10, y luego les dije el 81, que es el director del Archivo General de Protocolos, que es el tercer funcionario público. Esos son los 3 funcionarios. Bien, entonces les decía, el artículo 7 dice, los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo dichas instituciones, salvo las actas de sorteo y remate. Lo único que van a poder hacer ellos son actas de sorteo y remate. Y dice, los abogados titulares de las instituciones de crédito no podrán autorizar los documentos en que comparezcan o tengan interés directo. Explico. Un abogado del banco que represente, por ejemplo, voy a hablar del banco de Banrural. Un abogado que represente a Banrural, ¿sí? Que sea el abogado de Banrural y que esté prestando funciones como abogado del banco, que presente una demanda, él no va a poder hacer dentro de cualquier juicio, una ejecución, una ejecución, un ejecutivo en vía de apremio, él no va a poder hacer ningún documento relacionado, notarialmente hablando, relacionado al banco en virtud de que aquí pues habría esa, digamos, ese choque de intereses entre lo que es un abogado y lo que es el notario. Entonces la ley lo que le prohíbe es que él, siendo abogado de una institución de crédito de un banco, no puede hacer, por ejemplo, al terminar un juicio ejecutivo en vía de apremio, el juez otorga la escritura a favor del banco. Esa escritura jamás la podría hacer el notario, ¿sí? Este abogado siendo notario. ¿Por qué razón? Porque la ley le dice que no puede
ejercer las funciones de notario cuando él es un titular o cuando él es un mandatario, por ejemplo, mandatario judicial de un banco, no podría ejercer esas funciones como notario porque tiene la prohibición. Lo único que dice el artículo 7 es que salvo las actas de sorteo y remate, salvo las actas de sorteo y remate, ¿sí? Se, pues se va a hacer un remate o se remata el bien inmueble, el mandatario judicial, pues sí podrá comparecer porque precisamente él está llevando ese juicio. Ahí sí, por eso dice las de sorteo y remate, ahí sí lo puede hacer. ¿Sí? Bien, los empleados públicos que no sean funcionarios. Fíjese que este tema es un tema bastante controversial sobre los empleados públicos y los funcionarios públicos, ¿verdad? Si estamos hablando, recuérdense ustedes que hay un organigrama y lo que es en la pirámide de Kelsen dentro del derecho administrativo que estamos diciendo un funcionario público y un empleado público, ¿verdad? Entonces, la diferencia es, para mí, el funcionario público depende de en qué institución esté. Por ejemplo, el empleado público que no esté en que esté en una institución autónoma, semiautónoma, siendo empleado público, sí puede ejercer el notariado. Pero si es un funcionario público, definitivamente que sí. O sea, el funcionario público eh, aparte de que es funcionario público dentro de ese sistema organigrama del Estado, aparte, ¿sí? Aparte de que es un funcionario público, también ejerce jurisdicción. En cambio, el empleado público no ejerce jurisdicción. Entonces, esa es para mí la diferencia entre lo que es el empleo público y lo que es el funcionario público. Y así lo dice también claramente, se recordarán ustedes, el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Lo tengo por aquí. Este artículo 186 que hemos hablado siempre sobre la seguridad jurídica. Aquí dice los documentos autorizados por notario, por funcionario público o empleado público. Aquí sí hace la mención de funcionario y empleado público, ¿sí? Pero para los temas del ejercer el notariado, pues para mí, en el caso de instituciones autónomas, entonces semiautónomas, pues solamente le aplicaría el caso de ser un funcionario público para los efectos de una incompatibilidad, ¿sí? Incompatibilidad para ejercer. Ahora, si un funcionario, un notario, un empleado público emite un documento, el artículo 186 dice que tiene o hace plena prueba dentro del procedimiento, ¿sí? Por favor, Eva, me dice si le resolví la duda y si no, con mucho gusto la podemos ampliar. Bien, buenas tardes, Luisa. Bueno, aquí terminamos entonces con el numeral 7. Estamos terminando lo que son los requisitos habilitantes, causas de inhabilitación, incompatibilidades. Por favor, todos esos artículos, digo, del artículo 1 al artículo 7, no les digo que los lea. Por favor, estudienlos. Por favor, además de darle lectura, estudien, ¿sí? Muy bien, Eva. Te agradezco. Bien. Luego, compañeros, damos por terminado entonces el punto número 3 del programa. Vamos al punto número 4, que es el régimen disciplinario del notario, y empezamos con la colegiación profesional obligatoria. La colegiación profesional obligatoria deviene precisamente del artículo 90 constitucional, donde están las universidades, y dice claramente, la obligación de los profesionales universitarios, perdón, la colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Esta es la colegiación profesional obligatoria.
Fíjense que lamentablemente, y lo digo, se me pasó por alto el día martes, tenía que haberles pedido que compraran su ley de colegiación profesional obligatoria. Por ese motivo tomé la decisión que como no se las pedí, por ese motivo estos artículos que les voy a citar, que les voy a dictar de la colegiación profesional obligatoria, no van a entrar en el primer examen parcial. Los voy a dejar para el segundo examen parcial, tomando en cuenta que la carga de estudio, pues espero que aprovechen ustedes, que aprovechen que solamente algunos aspectos de aquí voy a tomar para el examen de la ley de colegiación profesional obligatoria la voy a dejar para el examen, para su segundo examen parcial. Pues lógicamente la carga en punteo ahí es más alta, son 40 puntos, entonces tengo que pues tal vez poner más preguntas para no cargarles a 10 preguntas con 4 puntos cada una, pues lógicamente se están jugando mucho, cuando saben la respuesta pues son 4 puntos, cuando la tienen incorrecta son 4 menos. Entonces voy a dejar la ley de colegiación profesional obligatoria para el segundo examen parcial. Pero de todas maneras la vamos a ver, les voy a dictar los artículos. En el tema de la ley de colegiación profesional obligatoria, lo dice claramente la Constitución, esa norma constitucional en el artículo 90, todas las profesiones universitarias tienen que inscribirse en el colegio respectivo. Y aquí viene el tema, no voy a hablar temas políticos, ¿verdad? Solamente, y aquí viene el tema de las profesiones afines. Las profesiones afines, pues son aquellas profesiones que no tienen un colegio profesional determinado, entiéndase politólogos, sociólogos, internacionalistas, cualquier otro, los criminólogos tampoco tienen, digamos, un colegio profesional. Entonces, la misma ley de colegiación profesional obligatoria dice que cuando no existe colegio, deben de colegiarse al colegio profesional que sea más afín al ejercicio de su profesión. Entonces, lógicamente, el politólogo siempre va a estar estudiando lo que son las leyes, su estudio es jurídico también. En el caso del sociólogo, igualmente, el internacionalista y el criminalista, no digamos, con el tema del tema de lo penal, del derecho penal, ¿verdad? Bien, es correcto, el renglón 029, lo comenté, ¿verdad, Jorge? El renglón 029, pues no le, hablando del renglón 029, ya que lo mencionó usted, el renglón 029, como aquí lo que no le pagan al notario honorario, sino que perdón, no le pagan un salario, un sueldo al notario, sino que lo que le están pagando al notario es honorarios. Entonces el notario factura los honorarios pues en el momento que emite su factura a fin de mes, entonces a él le pagan honorarios. Lo que está haciendo es ejercicio profesional de manera liberal. O sea, liberalmente está ejerciendo de manera liberal su profesión. Factura al Estado y el Estado es el que le está pagando. Por eso ahí sí no tendría ningún problema, ¿verdad? Déjenme ver que estaba. Bien, y de ahí también se me había olvidado, regreso al artículo 5 ya que aquí el compañero Jorge Morales habló del renglón 029. Tam- También dice el artículo 5 en el numeral 2 dice, los directores o redactores de las publicaciones, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. O sea que si tiene 6 horas, su horario es de 6 horas, si su horario es de 4 horas, si preste una asesoría de 2 horas, aunque le pagaran salario, aunque le pagaran un sueldo, el, 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 este empleado, perdón, el empleado funcionario público sí puede ejercer el notariado porque el artículo quinto, numeral 2 lo dice, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. ¿Sí? El significado es ese, ¿verdad? Ya lo habíamos leído el artículo, pero no hice eh, el debido paréntesis para explicarles que si no tienen tiempo completo el ejercicio de la función que están prestando, pues pueden sin ningún problema ejercer el cargo. Ajá. Luego dice Yanni Aquino, no compañeros, trabajos, no,
no dejo, no acostumbro a dejar trabajos con el tema de la inteligencia artificial, con el tema del Google, con el tema del Internet. Con ese tema, compañero, la verdad es que, bueno, hace muchos años ya costaba que lo hicieran así el tema, y la verdad es que los trabajos ya no son fructíferos, los trabajos de verdad no son beneficiosos. Tal vez el único beneficio es que en lugar de un examen de 40 puntos tengan uno de 30 y un trabajo de 10. Solo el tema de calificar 287, bueno, yo les digo, dejé de hacer trabajos, yo tenía 580, 590, llegué a tener 896 alumnos cuando fue la pandemia y empezamos el tema virtual, tuve 896. ¿Se imaginan ustedes calificar 896 exámenes si los califico de manera consciente? Si leo, pero eso sería humanamente imposible para poderles poner a ustedes dentro de la zona 5 puntos, 10 puntos. Entonces, definitivamente no, yo acostumbraba a dejar un trabajo sobre el protocolo. Desafortunadamente vinieron los problemas con ese trabajo del protocolo. Les pedí a favor que fueran con notarios a ver el protocolo. Los notarios después, cuando vieron que eran tantos alumnos los que iban, pues empezaron a cobrarles 200, 250 por prestarles el protocolo para que lo pudieran ver y hacer su trabajo. Eh, Hace muchos años iban al Archivo General de Protocolos, luego nos mandaron una carta al director del Archivo de Protocolos diciéndonos que ya no nos iban a poder prestar digamos, ese servicio social o académico para el estudiante, porque regularmente llegaban a mediodía y entonces se les llenaba mucho la sala y definitivamente nos dijeron que ya no. Por eso nos pasamos a pedirle favor a los notarios ya empezaron a cobrar 250, y lo que era peor, nos enteramos que había uno, como tenía que firmar el notario y sellar el notario la hoja donde hacían su trabajo, lo peor, nos enteramos de un notario que cobraba 200 quetzales, él les llenaba la hoja, les firmaba que ya lo habían visto y ni siquiera lo estudiaban y ni siquiera lo hacían. Entonces lo que estábamos haciendo nosotros era un gran negocio, darles un gran negocio a los notarios que fueron estudiantes, notarios míos. Yo el 1 de julio de este año cumplo 40 años de dar esta clase, y entonces fueron alumnos míos, alumnos que a veces yo les pedía favor, me decían, licenciado, con mucho gusto, mándeme 5, mándeme grupos de 5, 10, que hacían el favor de manera gratuita y para ayudar al estudiante, pero ya habían notarios que se aprovechaban de eso, entonces decidí definitivamente trabajos ya no dejo. Eh, 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 Pienso mejor unas 15 preguntas, unas 13 preguntas para que no tengan cargado tanto, pero definitivamente trabajo no lo voy a dejar. Bien, aquí Wikipedia dice el compañero, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces seguimos con el tema de la colegiación profesional obligatoria. Todos los profesionales tienen que inscribirse. Recuérdense que aunque la ley, aunque el código notariado no lo diga, no establezca ahí simplemente dice firma y sello registrado en la Corte Suprema de Justicia. Esos son los 4 requisitos habilitantes, y deberíamos de pensar nosotros que cumpliendo esos 4 requisitos habilitantes nosotros ya podemos ejercer el notariado. Sin embargo, como es una norma constitucional que está en el pináculo de todas las leyes, ¿verdad? La norma constitucional dice colegiación profesional obligatoria, hay una ley de colegiación profesional obligatoria, por consiguiente ese requisito también es necesario que se cumpla para que ustedes ya puedan ejercer el notariado. Recordarán el caso Hendrix que les hablé de la clase pasada, pues ahí le hicieron el paro, ahí fue donde le dijeron, le pusieron el obstáculo cuando él pretendió inscribirse como abogado y notario. Con base en la ley de colegiación fue el colegio de abogados, y con base en el artículo 2 dijeron que no. La ley de colegiación profesional obligatoria es el decreto 72-2001. Por favor, cómprenla. Eso va a ser para su segundo examen parcial. Yo de todas maneras, para su segundo examen parcial, les voy a recordar, les voy a decir, recuerdan, ¿sí? Se recuerdan que el 26 de febrero
de este año les dije que la ley de colegiación profesional obligatoria la deben de comprar, la deben de estudiar. Yo les voy a dar, ahorita les voy a dar los artículos que necesito que ustedes lean, que necesito que lean y que lo estudien, porque realmente no son muchos los artículos que realmente nos interesan a nosotros como notarios, ¿verdad? A la colegiación. Bien, entonces de la ley de colegiación profesional obligatoria, necesito, van apuntándolo y ya cuando tengan su ley, pues ustedes lo subrayan, ustedes le ponen ahí sus llamadas correspondientes, ¿verdad? De que lo deben de estudiar para su segundo examen parcial. En este primer examen parcial no preguntaré absolutamente nada de la ley de colegiación profesional obligatoria. El decreto, vuelvo a repetir, compañeros, es el 72, ¿sí? Es el 72-2001, Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Bien, aquí lo tienen ustedes, 72-2001, decreto, el cual tienen ustedes para estudiar. Entonces, por favor, van a subrayar, ahora solamente van a tomar solamente van a tomar nota el artículo 1, que es la obligatoriedad de colegiarse, ¿verdad? Ya hablamos del artículo 90 constitucional y aquí está en la ley de colegiación profesional obligatoria. Luego tenemos el artículo 2 de esta ley y establece en su epígrafe, dice periodo de gracia para nuevos colegiados. Una vez colegiado, una vez graduado el profesional, sí, el periodo de gracia dice que tiene 6 meses posteriores a su graduación, o sea, 6 meses después de que les pongan a ustedes su bonete, que les pongan a ustedes su toga, la esclavina, todo eso tienen 6 meses. A partir de esa fecha en que ustedes firman el libro de oro de la facultad ya como abogados y notarios, ustedes tienen 6 meses para poderse colegiar, ¿sí? Y entonces aquí dice que corresponda, la cual no podrá ser mayor de 1000 quetzales. Le pueden poner una multa porque usted no se inscribió dentro de los 6 meses siguientes a la graduación. El artículo tercero, naturaleza y fines. Si quieren, le hacen un asterisco. Si quieren, le hacen un asterisco y le ponen al artículo 3, solo leerlo, no estudiarlo, solo leerlo, ¿sí? No aprenderlo, ¿verdad? Solo léanlo porque aquí están la naturaleza y los fines. Tiene, pues, las finalidades son varias, compañeros. No les voy a preguntar en el examen, dígame 2 finalidades. Vamos a ver, llega hasta la letra K del abecedario, llega hasta la letra K, todas los fines, finalidades que tiene el colegio, así que me interesa que lo lean, me interesa que conozcan ustedes cuáles son las finalidades de los colegios profesionales, pero eso no lo preguntaría porque sería preguntarles a ustedes, diga 3, imagínense, tienen que escribirme, por ejemplo, la J, elegir a los representantes de los colegios respectivos ante el Consejo Superior Universitario, juntas directivas de las facultades. Eso no lo voy a preguntar. Eso necesito que lo conozcan, necesito que lo lean, que pues lógicamente para su conocimiento como notarios, como abogados, pues es necesario que lo lean. Luego nos vamos hasta el artículo 8 del código, perdón, de la ley de colegiación profesional obligatoria. Su organización. ¿Cómo se organiza el colegio profesional? La organización del colegio profesional, ¿cuáles son los órganos que le integran? Asamblea General, es el conjunto, ¿verdad? De todos los abogados y notarios, entiéndanse, los 47,000 abogados y notarios que forman, ¿sí? La Asamblea General. La Asamblea General es la que decide, ¿verdad? Y luego la Junta Directiva.
La junta directiva de los colegios profesionales, ya saben ustedes, cada 2 años se elige junta directiva, cada 2 años hay votaciones para elegir al presidente y lo que es el secretario, los vocales que van a ir en la junta directiva, que forman la junta directiva. Luego el Tribunal de Honor, ya vamos a hablar aquí del Tribunal de Honor, cuando hablemos de los órganos que pueden decretar la inhabilitación. El colegio profesional, ¿verdad? Los colegios profesionales, estamos hablando de un tribunal de honor para el abogado, un tribunal de honor para el notario cuando esté ejerciendo su profesión. Y por último, el tribunal electoral. Ahora en televisión lo han de haber escuchado ustedes mucho, el tribunal electoral ahora, en este inicio de año ha tenido mucho trabajo, ha tenido mucha participación. El tribunal electoral es el que tiene que prácticamente hacer todo ese ejercicio de las votaciones, tiene que programar, tiene que tener los horarios, tiene que fijar la fecha, él tiene que tener todo ese engranaje necesario para poder cumplir con las votaciones. O sea, desde donde votan los colegios profesionales, esta semana que viene inician el 2 de marzo, sí, el 2 de marzo inician las votaciones de todos los colegios profesionales. Y la siguiente semana, para los colegios que no puedan obtener la mayoría de votos, la planilla, pues se habrá una segunda vuelta para la siguiente semana. Entonces el Tribunal de Honor está organizando eso, el Tribunal de Honor es el que se va a encargar de, vuelvo a repetir, de todos los insumos, del engranaje, de la estructura necesaria para poder llevar a cabo esas elecciones, ¿sí? Ese es el Tribunal Electoral. Y luego el artículo 9, que solamente es importante, dice, la Asamblea General, solo lo leen, lo estudian, y eso sí lo puedo preguntar, no en este examen, hasta el segundo. La Asamblea General es el órgano superior de cada colegio. Eso significa, compañeros, que puedo preguntar en el examen cuál es el órgano supremo de todos los colegios profesionales. Es la Asamblea General. ¿Sí? Artículo 9. Como les dije que no eran muchos artículos, de ahí nos vamos hasta el artículo 26. Artículo 26. Sanciones. Aquí las sanciones, pues lógicamente es importante que ustedes las conozcan, que ustedes sepan qué sanciones, ¿sí? Le pueden imputar cuando hablamos del colegio profesional, qué sanciones, ¿sí? ¿Cómo van a sancionar al notario? Y entonces dice las clases de sanciones que puede imponer: una sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal en el cargo y la suspensión definitiva. ¿Sí? Ya vamos a hablar también cuando hablemos de la rehabilitación. Quiero explicarles algo de la ley de colegiación profesional obligatoria. Entonces, al notario lo pueden suspender, ¿verdad? En este caso le pueden poner una multa, le pueden suspender temporalmente, le van a hacer una sanción, una amonestación pública. La amonestación pública significa que en el diario Centroamérica va a salir la sanción, se publica el tribunal de honor, publica la sanción que se le impone al notario, y entonces esa es la sanción pública. La sanción privada quedará lógicamente dentro del expediente, se le sancionó de manera privada, y luego una suspensión en el ejercicio, que va a ser una suspensión temporal, y luego la suspensión definitiva. La suspensión temporal puede ser de 6 hasta no mayor de 2 años. ¿Sí? Bien. Luego, artículo 27, que establece cómo se puede apelar la ejecución, cómo se apela la ejecución de las sentencias, cómo se ejecuta y cómo se apelan las sentencias del Tribunal de Honor. El artículo 28 establece la sanción pecuniaria. Dice: la sanción pecuniaria debe regularse de un acuerdo a la falta. De acuerdo a la falta, si la falta fue grave, pues dice entre un mínimo al equivalente de 10 cuotas ordinarias anuales de colegiación y un máximo de 100 cuotas. Imagínense ustedes una cuota anual, más o menos se pagan, bueno,
un poquito menos 385 menos la constancia, bueno, como 340 más o menos se pagan anuales. Hagan ustedes la multiplicación de 10, estamos hablando de 3,000 y pico de multa, y ya 100 estamos hablando de 34,000 quetzales más o menos la sanción pecuniaria. Luego el artículo 29, que es la publicidad de las resoluciones, artículo 29, lo que yo les comentaba, las resoluciones para cuando se sanciona al notario. Artículo 30, la usurpación de calidad. Cuando hay usurpación de calidad, también el Tribunal de Honor debe de conocer esto. Lógicamente les estoy hablando que también es un ámbito desde el punto de vista penal, ¿verdad? El derecho penal sanciona la usurpación de calidad, ¿verdad? Quien esté usurpando calidades, civilmente también, cuando veamos el contrato de servicios profesionales, ahí dice también, debe haber un resarcimiento cuando la persona, un resarcimiento de daños y perjuicios, cuando alguien pues usurpe la calidad, ¿verdad? Ejerza profesionalmente no teniendo esa calidad. Sin perjuicio, dice el Código Civil, sin perjuicio de las sanciones que le corresponden desde el punto de vista penal. Y por último, el artículo 32, la Asamblea de Presidentes. ¿Sí? Esa es la Asamblea de Presidentes, que digamos en el caso dice la Asamblea de Presidentes es el cuerpo colegiado integrado por todos los presidentes de todos los colegios profesionales, que hasta ahora son 14. Entonces de esos 14 presidentes van a formar su Asamblea de Presidentes. Y la Asamblea de Presidentes dice tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y funcionará de conformidad con las normas de esta ley. Entonces, compañeros, no sé si tomaron nota de manera muy rápida, repito, artículo 1, artículo 2, artículo 3, el 3 le dije que solo que lo lean, artículo 8, artículo 9. Luego les dije que nos vamos hasta el artículo 26, el 27, 28, 29, 30 y 32. Esos son los artículos, compañeros, que deben ustedes de leer relativo a la ley de colegiación profesional obligatoria. Vuelvo a repetir, eso se encuentra contenido en el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y es importante, lógicamente, que ustedes como abogados y notarios sepan no solo de la obligación que tienen como notarios de su colegiación, sino que la obligación que tienen y los derechos que tienen como colegiados en los colegios profesionales. ¿Sí? Bien. Si no tienen alguna pregunta de esto, para que quede claro, compañeros, ya les voy a hablar de su examen ahorita que termine la clase, me quedan 20 minutos. Ya voy a hablarles del examen, ¿sí? Entonces, por favor, ley de colegiación profesional obligatoria. Adelantamos ese punto, ¿sí? Afortunadamente yo esta semana había pensado que solamente iba a dar ayer, o sea, ayer miércoles, pensé que solo eso, pero afortunadamente tengo estos dos periodos y ahí ya no podemos dar clases hasta después de el último examen, porque primero la presencialidad definitivamente no se puede, se llenan todos los besos, y como ustedes están en exámenes, pues entonces no se les puede, no hay clases. Nosotros empezaríamos hasta, creo que es 13, 14, 15, el 17, martes 17, nos volveríamos a ver después de su examen 6, el 6 de marzo. El examen de ustedes, ya se recordarán, el de ustedes, este primer examen parcial es a las 5:30 de la tarde. Bueno, lo voy a hablar ahorita al final. Y luego ahora viene el régimen disciplinario del notario. Esto está siempre dentro del punto de la colegiación profesional, ¿verdad? Régimen disciplinario precisamente porque les estoy hablando primero de la colegiación profesional obligatoria, porque es el colegio profesional, ya les expliqué cuáles son las sanciones, ¿verdad? La sanción temporal, una sanción definitiva, la sanción pecuniaria, administración pública, administración privada, pero ahora venimos con los órganos que pueden decretar la inhabilitación. Hay tres órganos que van a poder decretar la inhabilitación, digamos en el caso de los requisitos habilitantes, artículo 2, el notario ya está habilitado, pero luego el artículo 3 dice causas de inhabilitación.
¿Y quiénes pueden declarar o quiénes pueden suspender a un notario en el ejercicio de la profesión? Hablamos entonces de los tribunales de justicia, ¿sí? Los tribunales de justicia pueden inhabilitar a un notario, ¿sí? Y pensemos que cuando hablo de tribunales de justicia, pensemos en ese numeral, perdón, en ese artículo tercero, ¿verdad? Creo que es numeral tercero también. El artículo tercero, numeral 4, dice, los que hubieren sido condenados por alguno de los delitos siguientes. Eso significa que cuando estamos hablando de los tribunales de justicia es porque se llevó un proceso penal en contra de un notario por mal ejercicio de su profesión, por el por haber cometido un ilícito penal, por haber cometido un delito de los que lógicamente se encuentran regulados en la ley, de los delitos, sí, precisamente que el notario en el ejercicio de su profesión está o puede cometerlos. La violación de sellos, la celebración de matrimonios ilegales, los delitos que el notario puede cometer, falsedad material, falsedad ideológica, fraude, que establece el Código Penal dentro de lo que es la estafa, todos esos delitos van a ser sancionados por los tribunales de justicia. Y cuando hablamos de los tribunales de justicia, estoy pensando lógicamente, o están pensando ustedes, en los juzgados del orden penal, ¿verdad? Todos los juzgados de sentencia penal son los que van a dictar una sentencia, son los que van a inhabilitar. ¿Por qué? Hay inhabilitación, y aquí se recuerdan ustedes, va a haber una rehabilitación que la vamos a hablar, pero van a inhabilitar al notario, se encuentra inhabilitado porque cometió ese delito y porque un juez o un juzgador, un tribunal ya declaró, ¿sí? En sentencia que es culpable de la comisión del delito de celebración de matrimonios ilegales. Entonces, eso es el tema cuando estamos hablando de los tribunales. Por eso decimos, y ustedes lo saben, está el edificio alto y el edificio pequeño. El edificio alto es el organismo judicial. Ahí es donde se encuentran todos los tribunales de justicia. Digo todos los tribunales de justicia en el tema penal, ahí está la mayoría. La mayoría, pues creo que es un edificio adecuado, tiene su infraestructura. Le han hecho muy bien la infraestructura para poder hacer la celebración de las audiencias. Ahí es donde se escuchan a los reos y todo. Entonces, ahí ese edificio alto es el organismo judicial y estamos hablando de los tribunales, o sea, los juzgados. Ese es, digamos, el primer órgano que puede decretar la suspensión va a ser el organismo judicial a través de los juzgados eh, de sentencia penal. ¿Sí? Y gracias compañeros por ustedes apoyarme también en replicar los artículos que corresponden, los artículos que les mencioné. Aquí claramente Heidi Grajea nos hizo favor, le puso el asterisco al 3, que solamente es de leerlo, no va a ser materia de examen. Luego dije artículo 3, numeral 4. Alan Arenas ya le comentó. Alfredo Aguilar le comentó, el que hablé fue el artículo 3, numeral 4, y si es de la ley de colegiación profesional, ya nos hizo favor Heidi de ponerles a ustedes los artículos que corresponden, ¿sí? Heidi nos hizo también favor ahorita de poner artículo 3, numeral 4. Eso es cuando estamos hablando de los tribunales de justicia. Y luego, compañeros, venimos con la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia va a sancionar a los notarios por el mal ejercicio de su profesión. Aquí no hay el cometimiento de un delito, aquí no se está cometiendo delito. Lo que se está cometiendo es una infracción o hablemos de una violación al buen ejercicio de la función notarial, ¿verdad? Por eso existe la revisión y la inspección de protocolos. Y veamos en el artículo 101 que establece, no, vamos a ver, sí, el artículo 101 del Código de Notariado. Artículo 101, por favor. Alan ha preguntado varias veces los artículos, creo que no se los está dando bien, no los están escuchando bien, pero repito, artículo 101 del Código de Notariado.
Las demás infracciones a que se refiere esta ley serán sancionadas por la Corte Suprema de Justicia siempre que no constituyan delito. Ahí es donde les estoy explicando a ustedes por qué es la Corte Suprema de Justicia la que va a suspender, ¿sí?, al notario por el mal ejercicio de la profesión. Y luego... Bien. Cualquier persona tiene el derecho, compañeros, a denunciar el ejercicio de la profesión, ¿verdad? El artículo 98 del Código Notariado, 98, artículo 98 del Código Notariado, dice: para los efectos de esta ley, el Ministerio Público, ahora entiéndase Procuraduría General de la Nación, o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. O sea, aquí dice el artículo 98, cuando vamos a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia, que si cualquiera de los notarios se encuentra dentro de una causa de inhabilitación, entiéndase, un notario que todos los días tiene, o sea, es un ebrio consuetudinario, todos los días está pues ebrio, él tiene un impedimento, ¿verdad? Él tiene un impedimento total, una causa de inhabilitación. Alguien puede ir a denunciarlo a la Procuraduría General de la Nación o a la Corte Suprema de Justicia y decir: miren, el notario tal, quien se mantiene en tal lado, se mantiene todos los días ebrio y él está ejerciendo la profesión. Harán una investigación, correrán audiencia al notario y el notario podrá, pues, con el principio del derecho de defensa constitucional, podrá defenderse. Si alguien se entera de que un notario, pues, perdió su visión, es ciego, pero sigue ejerciendo el notariado, ahí le dicen: aquí tenés que firmar, se aprovechan de su situación y están utilizando las hojas de protocolo de él solo firma, le ponen el ante mí, le dicen dónde debe firmar. Pues si alguien se enterara de eso, de que también es una causa de inhabilitación, pues lo que puede hacer es ir con la Corte Suprema de Justicia. Y luego también, compañeros, lo establece cualquier persona en particular, van a la corte. Y luego también una causa de incompatibilidad, ¿verdad? Si, por ejemplo, se enteraran que un diputado está ejerciendo el notariado, o se enteraran que un ministro, siendo abogado y notario, está ejerciendo el notariado, cualquiera lo puede ir a denunciar, ¿verdad? Porque él tiene un impedimento que no es total, sino que es parcial, tiene una incompatibilidad, pero está ejerciéndolo. Entonces, vienen, le dan audiencia al notario para que se defienda y lógicamente, pues, si se determina que sí tiene una causa de incompatibilidad y aún así está ejerciendo, pues vendrá la sanción que corresponde o la sanción que le van a imponer. En el caso de los tribunales, se me olvidó darles un artículo muy importante. En el caso de los tribunales, el artículo 103, por favor, anotan ahí el 103 o anotan en tribunales, artículo 103, dice: para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictaren contra el notario. Fíjense que aquí lo importante que establece este artículo 103 dice que para los efectos de que haya suspensión para el ejercicio del notario, dice el tribunal, o sea, el tribunal que sentencia, el tribunal que dicte el auto de prisión, ¿verdad? El auto de preventivo, ¿verdad? La prisión. Entonces deberá informarle a la Corte Suprema de Justicia para que, en el caso, y aquí lo dice claramente, ¿verdad? El auto de procesamiento o la sentencia. El auto de procesamiento es para los efectos del artículo 4, el auto de procesamiento. Está procesado por un delito, ¿sí? Imputable, pues lógicamente que corresponda al ejercicio del notariado. Dice, si ¿sí? Hay un auto de procesamiento, entonces tiene una incompatibilidad para ejercer. Pero si es la sentencia la que le notifica a la Corte Suprema de Justicia, tiene una causa de inhabilitación.
ya no puede ejercer el notariado. ¿Sí? Bueno, esos son los temas de la Corte Suprema de Justicia. Artículo Sergio Cruz. Sergio, yo creo que sí, ¿verdad? Un notario, ¿verdad? Aparte pueden ser los 80 años de edad, por ejemplo, 85 años de edad, 75 años, 80 años de edad. Fíjense que lo que usted dice, la senilidad, pues claro que sí, ¿verdad? Una persona ya muy senil, ¿verdad? Que no esté en el goce. Primero, pues si ya no está en el goce de sus facultades mentales y volitivas, aquí lo correcto debería ser tal y como le establece el artículo tercero, pues decir, ¿verdad? Si ya no está en el goce, debía ser declarado un estado de interdicción a esta persona. Pero también este artículo tercero lo dice, ¿verdad? Los ciegos, sordos y mudos y los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño. Aquí cabría la senilidad, ¿verdad? Si la persona ya es senil, si la persona realmente ya no puede, realmente no tiene todas sus facultades mentales y volitivas, ya no puede, pues lógicamente, discernir realmente con respecto al ejercicio de su cargo, pues cualquier persona lo puede ir a denunciar y pues pensemos en alguien, ¿verdad?, que tenga Parkinson, ¿verdad? Alguien que tenga Parkinson no va a poder firmar, ya no va a poder desempeñarse bien su profesión, pues él va a tener una causa de inhabilitación. O una causa de inhabilitación, ¿verdad? Que va a ser una causa total. Yo entiendo, compañeros, y así lo voy a decir, ¿verdad? Claramente, hasta ahora, notarios que ya tienen yo me atrevo a decir eso, ¿verdad? Los 80, 85 años, son notarios que tienen su crecimiento en una generación que le correspondía mucho la honestidad, mucho la honradez, que era un estandarte para ellos el fiel ejercicio de su profesión dentro de los lineamientos que corresponden de la ley. Yo estoy completamente seguro que esos notarios que nacieron en los años, ¿qué? 40, 45, los notarios que ya están llegando a los 85 años más o menos de edad, estoy completamente seguro que esa gente, cuando ya no pueda ejercer su notariado, cuando realmente se sienta dentro de una causa de inhabilitación para ejercerlo, pues sencillamente lo dejará de ejercer y estoy completamente seguro que no va a hacerlo. Yo estoy pensando de aquí a unos 20 años o 35 años, cuando realmente un notario que ha causado, que ha cometido mucho fraude, que no le importa cómo ejerce su profesión, que su ética y su moral no son valores que le pertenezcan a él como persona. Entonces realmente ahí sí pienso yo, ¿verdad? En determinar y decir, bueno, él va a seguir ejerciendo el notariado aunque ya no lo pueda hacer. Pero yo creo que los valores de notarios de 80, 85 años de edad, desde el momento que ya se jubilaron o desde el momento que piensan que ya no pueden ejercer el notariado, estoy seguro que entregan el protocolo voluntariamente al Archivo General de Protocolos. Son las 7 menos 3 minutos. Edwin Ugaldes, sí, fíjese, Edwin, que me quedan 3 minutos y realmente no hablo mucho del examen. Del examen ahorita lo voy a hablar, un minuto nada más, les pido para que me escuchen. Entonces, el colegio profesional, ¿sí? El único colegio profesional, compañeros, y si no, compañero Galdes, me da mucha pena, pero si no, puede comenzar usted y sus compañeros le comentarán de manera muy breve qué fue lo que dije, ¿verdad? Porque honestamente no le quiero robar tiempo a la licenciada ni robarle tiempo a usted de su clase. Entonces, en el colegio profesional, y aquí termino esto, el colegio profesional, ya vuelvo a repetir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les dije yo en esta ley? En esta ley, cuando hablamos de las sanciones, ¿sí? Precisamente cuando hablamos de las sanciones que están en el artículo 26, yo les decía a ustedes que es el colegio profesional también el que nos va a inhabilitar. Por eso concluyo diciendo que los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia y el colegio profesional son los tres órganos que pueden decretar la inhabilitación. Cualquiera del tribunal, ya les dije, artículo 103, informa,
La Corte Suprema de Justicia también lo puede hacer, ya vamos a verlo en detalle, les voy a explicar en detalle la Corte Suprema de Justicia. Se le denuncia al notario y lógicamente en esa denuncia las infracciones que se deben a cometer definitivamente, ¿verdad? Esas infracciones que se cometan pues serán sancionadas por la Corte Suprema. Y el colegio profesional, insisto, con el artículo 26. Bien. Entonces, teniendo todavía un minuto para que el compañero Galdes pueda iniciar su clase también con Derecho Procesal Laboral, creo que les corresponde, y ustedes también lo pueden hacer, les voy a informar lo siguiente. Si les pregunto en su examen algo del punto número 4, será, si mucho, ¿qué órganos pueden decretar la suspensión o qué órganos pueden inhabilitar a un notario? En una pregunta, en la opción correcta encontrarán ustedes los 3 órganos que pueden decretar la inhabilitación de un notario. Concurren en esa opción, deben de concurrir tribunales de justicia, Corte Suprema de Justicia, Colegio Profesional, los 3 órganos que pueden hacer. Puedo también preguntar, en el caso de, se me ocurre otra pregunta, ¿verdad? De los tribunales de justicia, cómo, de acuerdo al artículo 103 del Código Notariado, qué es lo que debe informar el tribunal de sentencia a la Corte Suprema de Justicia. Pues lo que va a informar, lógicamente, o que decretó el auto de procesamiento, o también que, lógicamente, haya sido la sentencia la que va a calificar. O sea, eso es lo que pretendo para mí, pues les digo, todos los años pasados, yo lo que he hecho es preguntar hasta la ley de colegiación profesional obligatoria. Le hago unos 2 o 3 preguntas, o 2 o 3, sí, 2 o 3 preguntas relacionadas con la ley de colegiación profesional obligatoria. Pero como yo ya había tomado la decisión porque pensé que solo ayer les iba a poder dar clases, entonces vuelvo a repetir. De este tema, del tema número 4, régimen disciplinario, solo les puedo preguntar qué órganos pueden decretar la inhabilitación. Y la historia del notariado, ya hice la pregunta en las variantes que ya hice, todas las variantes ya las tengo, solo tengo que agregar una pregunta de esto, o si tomo la decisión, pues de repente no voy a preguntar eso, pero punto número 1, la historia del notariado, les voy a preguntar todas las variantes, ya les hice su pregunta. Unas vienen en falso y verdadero y otras vienen en selección múltiple. Así lo pregunté, creo que vienen en selección múltiple. Ahí voy a hacer una sola pregunta de la historia del notariado. Y las 9 preguntas restantes van a ser del punto número 2, del punto número 3 y tal vez se me ocurre agregarle esta, nada más. Pero va a ser punto 1, punto 2 y punto 3, ¿sí? Vienen 3 preguntas directas para que ustedes contesten. Son 3 preguntas a 3 puntos, son 9 puntos. Luego vienen 3 preguntas de falso y verdadero, que son 3 puntos cada una, son 9 puntos. Y luego esos 12 restantes, ¿sí? Los 12 restantes puntos que nos quedan, llevamos 18, los 12 restantes, entonces van a ser 4 preguntas de selección múltiple a 3 puntos cada una, son 12 para dar la sumatoria total de los 30 puntos, ¿sí? La verdad es que yo le pido favor siempre a algunos de mis exalumnos cuando hago los exámenes, le pido a un exalumno que me haga favor de contestarme el examen, pues siempre tengo cómo comunicarme con ellos y calculo más o menos el tiempo del compañero que me está resolviendo el examen y entonces estoy calculando que más o menos entre 20 y 25 minutos están resolviendo el examen. Sin embargo, les voy a dar 50 minutos porque lo que más se van a tardar ustedes es en escribir 3 preguntas. Lo demás, falso y verdadero, es solamente marcar, ¿es falso o verdadero? Falso o verdadero. Y en lo otro es simplemente subrayar, tienen que leer cuáles son todos los ítems, las opciones, y ahí estamos, ¿verdad? Entonces, les voy a dar 50 minutos, ¿verdad? Vamos a empezar a las 5:30 en punto para terminar, pues si fuera necesario y veo que hay muchos alumnos todavía, pues les doy la hora, aunque yo sé que no lo van a entregar. Se van a dar cuenta ustedes que hay alumnos que en 5 o 10 minutos lo van entregando y a veces he calificado y me sacan
los 30 puntos casi no lo sacan, pero 28, 27 puntos porque son múltiplos de 3. Entonces, pues lógicamente, compañeros, les voy a dar los 50 minutos y aún si fuera necesario les doy la hora porque sé que nos viene la otra sección, ¿verdad? Y ustedes lo saben, están impacientes los de la otra sección esperando entrar. Así que muchas gracias, compañeros, muy amables por todavía quedarse un ratito para que les explicara de su examen. Primeramente Dios, nos miramos a las 5:30 de la tarde con ustedes, creo que es Salón 108, donde voy a examinar el día 6 de marzo. Muchísimas gracias, muy buenas noches.